A Semanario vamos a compartir otra noche interesante, como lo hacemos siempre, con invitados que dejan seguramente algo para pensar después de que pasa el programa. Y vamos a hablar en esta oportunidad de la justicia, del papel de la justicia argentina, con el fiscal José María Campagnoli, fiscal de Saavedra, quien ya está en contacto con nosotros y a quien agradecemos. Gracias, fiscal, por tomarse estos minutos. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Ahí está. Gracias. Me preguntaba cuántos años de carrera ya. Un montón. Como desde que entré a tribunales a los 17, 18 años, más de 40. Más de 40 años. Y de fiscal de sí, casi unos 20, diría. O sea que suma otro tanto. Bueno, me preguntaba también si siempre sucedió, y en este tiempo que ha estado como observador también de la justicia, que cuando cambia un gobierno, aquellos que tienen causas bajo investigación, los que se van, inmediatamente pareciera que se apresurara eso que se está investigando, y en relación a los que toman el gobierno como nuevos y que a lo mejor tenían alguna causa en investigación, se terminan planchando. ¿Siempre sucedió así? Bueno, no sé si en todos los casos, ¿no? Porque, a ver, yo confío en la justicia independiente. Creo que hay un montón de jueces y de juezas que hacen su trabajo dignamente, que son valientes y que actúan como deben actuar en la generalidad de los casos. Ahora, hay excepciones, como en todo. Hay jueces que son oportunistas o rayanos con la cobardía. Y eso es lo que a veces causa un poco de inestabilidad en la sociedad, que ve que por ahí un caso reaparece cuando estaba medio planchado porque cambió el gobierno. Eso ocurre, pero desde mi punto de vista, si bien ocurre y es muy lamentable, no creo que sea en general. Por ejemplo, vemos que en el gobierno anterior un montón de causas avanzaron rápidamente, merced a que se empezó a aplicar la ley llamada del arrepentido. Ahí tenemos, por ejemplo, la causa llamada de los cuadernos, donde más de 50 personas importantes, con sus abogados, reconocieron participación en hechos de corrupción, admitieron su responsabilidad. Eso se logró gracias a esa herramienta que antes no existía. Y antes del gobierno anterior, o sea, en el gobierno anterior al macrismo, el kirchnerista, había como un cepo y una persecución a los fiscales que investigábamos. De hecho, yo estuve suspendido cuando empecé mi investigación sobre Lázaro Báez. Tiempo después me hicieron un jury de enjuiciamiento que afortunadamente, por la movilización de la gente, por los periodistas que estuvieron poniendo el tema en la palestra al alcance de todos, yo pude volver a mi fiscalía. Pero realmente se vivió un clima tenso, se vivió una especie de cepo, que cuando se levantó ese cepo en la época del gobierno de Macri, que entiendo yo desde mi punto de vista, empezaron a haber resultados en materia de investigación. Eso no quiere decir que antes no hubiera, porque por ejemplo la causa Chicone, la causa de la tragedia de Once, que llevó a condena a Jaime y a tantas otras personalidades muy importantes, se iniciaron antes. O sea, son causas que se inician antes y que con el transcurso de las investigaciones van tomando fuerzas cuando la justicia se decide investigar, ¿no? ¿Y qué libertades tiene hoy la justicia en este gobierno, teniendo en cuenta que acaba de decir justamente que durante el kirchnerismo tuvo una especie de cepo o incluso un intento, bueno, de sacarlo justamente de la investigación de lo que en ese momento estaba haciendo Lázaro Báez, ¿no? Concretamente. Sí, bueno, yo creo que a mí, por supuesto, es mi opinión personal, ¿no? A título personal, que la justicia está pagando un precio bastante alto por esas investigaciones que se desarrollaron con fuerza, con eficacia durante el gobierno anterior. Y digo que está pagando un precio alto porque una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno fue
cambiar la ley de jubilaciones para los magistrados del Poder Judicial, lo cual llevó a, sin entrar a discutir si está bien o mal, si es un régimen especial, por lo cual los jueces nacionales pagan un aporte mayor que el de otras personas, pero lo cierto es que esa medida simplemente provocó un éxodo de jueces, dejando por supuesto las vacantes, y fue un golpe que desde mi punto de vista muy fuerte a la justicia. Un golpe muy fuerte a la justicia también me parece a mí un embate que salió hoy, que van a citar al Congreso al actual Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal, que es el procurador ante la Corte más antiguo a nivel federal. O sea, es una persona que está en ese cargo no por cuestiones políticas, sino porque cuando se fue la procuradora Gil Carbó, el más antiguo es el que debe ocupar el lugar cuando está vacante. O sea, un hombre de carrera, un hombre que desde el año 2017, desde mi punto de vista, viene haciendo un trabajo muy digno. Bueno, ahora, como pareciera que el gobierno no cuenta con la mayoría necesaria para nombrar un nuevo procurador, están buscando la forma de correrlo, de sacarlo por la ventana. Bueno, esas son cosas que desde mi punto de vista hoy están pasando y que se va a necesitar realmente de jueces que tengan la valentía y el coraje necesarios para afrontar investigaciones de corrupción, ¿no? Por esta falta de valentía muchas veces tardan tanto los casos en llegar a un juicio oral, ¿o no depende de ello? Tiene que ver con los procesos bueno, arcaicos a lo mejor de Argentina. Bueno, a ver, es un poco y un poco, ¿no? Como dije antes, hay jueces de todo tipo. Los hay valientes, los hay cobardes y los hay cómplices también. Hemos tenido casos escandalosos de jueces que admitieron públicamente que fueron apretados para dictar uno u otro fallo, ¿no? Realmente eso es algo que parecería chocar contra el sistema republicano de gobierno y la división de poderes. Pero lo cierto es que nuestro sistema es bastante malo porque tiene, a ver, primero las investigaciones, ¿no? La investigación eficaz no es la regla. Realmente a veces uno ve que las herramientas que se tienen para investigar casos complejos son las mismas de hace cientos de años. Por eso la llamada ley del arrepentido, fue una novedad que aceleró algunas investigaciones. Pero después parecería que nunca se concretan los juicios. Por ejemplo, el juicio llamado de la obra pública, que se venía celebrando el año pasado, que es quizás tal vez el juicio más importante de los últimos tiempos que va a tener la Argentina, porque involucra nada más y nada menos que a la actual vicepresidenta. Lo cierto es que ese juicio se llevaba a una audiencia por semana, o sea, a un ritmo muy lento que nos llevó a que ahora con el tema de la pandemia se suspendió, vaya a saber Dios si se reanuda, se están estudiando a ver si se puede reanudar por medios técnicos, pero realmente que el juicio más importante no provoque de parte de quienes toman las decisiones de habilitar una sala para que se lleve ahí adelante el juicio justamente más importante para que se haga en un tiempo razonable, bueno, no. Los jueces o la Corte o el Consejo de la Magistratura, yo no sé quién, decidieron que como era una sala que debían ocuparse con otros juicios, entonces se hacía uno por semana. Realmente es un poco difícil de defender. A mí me da vergüenza como parte del sistema, porque realmente la gente no entiende cómo ese juicio no podían dotar de lo necesario para que se hagan audiencias todos los días. Claro, totalmente ilógico, ¿no? El resto de los sectores de la sociedad de alguna manera nos hemos acomodado para seguir trabajando en el ámbito que fuese, ¿no? Y que no lo pueda hacer justamente la justicia existiendo medios tecnológicos, inclusive, resulta curioso por no utilizar otra palabra. Sí, dígame. Y a eso se suma también que tenemos un sistema de revisión de casos que parecería no terminar nunca. O sea, cuando finalmente hay una investigación eficaz, finalmente se celebra el juicio, finalmente se llega a una condena o a una absolución, bueno, ahí empiezan todos los plazos que hay para que esa condena o esa absolución quede firme. Entonces va a la casación después plantean un recurso extraordinario para que vaya a la Corte, que sí, que no, que abren o no el recurso. Entonces tenemos casos como el caso del expresidente Menem, que condenado por hechos de hace más de 20 años, bueno, finalmente no queda firme. Entonces, estas personas pueden volver a ocupar un cargo en el Senado, con lo cual ya después hay que de vuelta empezar con el tema del desafuero. Bueno, parece
la historia de nunca acabar. Y bueno, creo yo que hay un sistema nuevo que empezó a regir ahora en la Justicia Federal del Norte, de Salta y de Jujuy, que acorta los términos y que llamativamente no sé por qué no se empieza a aplicar en todo el territorio nacional, ya que parecía una de las promesas del nuevo gobierno de agilizar los tiempos procesales en la justicia, ¿no? Le voy a pedir una breve reflexión porque, bueno, ya estamos yendo al corte sobre lo que va a dejar esta pandemia, ¿no?, en la Argentina. Bueno, a ver, no sé cómo es la situación ahí en Córdoba, pero acá realmente en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito metropolitano, realmente se ve una situación de hartazgo en la gente que quiere trabajar, que se está empobreciendo cada vez más, y la falta de respuesta de parte de los gobiernos de encontrar protocolos para poder trabajar y salir a ejercer sus funciones. Por ejemplo, nosotros en mi fiscalía tenemos un protocolo que nos proveyó la Procuración General de la Nación, tenemos una mampara, tenemos esos cascos, tenemos barbijo, alcohol en gel, y a la gente que tiene que entrar, previamente se le da unas instrucciones para ver si podemos resolverle el problema que tenga por teléfono o por Zoom o por WhatsApp. Es un protocolo que tenemos. Me imagino que en otras actividades se debe poder hacer un protocolo similar para que la economía no se estanque como está estancada. ¿Por qué? Siendo la respuesta de la pregunta, parecería que vamos a encontrarnos con un país sumamente empobrecido. Así es. Gracias, fiscal, por estos momentos, por esta charla. Bueno, un placer haber hablado justamente con usted, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo desde acá. Hacemos una primera pausa y enseguida vamos a hablar con uno de los chalchaleros. Nada más que eso les adelanto. Quédense ahí porque inclusive nos prometió cantar y todo. Pausa, ya venimos. Baba.